¿Qué tienen en común una gallina y un pato? Pues que ambas son aves y descienden del dinosaurio. Pero entonces, ¿por qué la gallina no vuela y el pato sí? ¿Cómo podemos distinguir qué son aves? Supongo que por el peso, por la forma de las alas. Porque pesan demasiado y no pueden volar por el peso. Aves que no vuelan, el avestruz. ¿El avestruz? Porque su cuerpo es mucho más grande que sus alas. Hombre, yo creo que las avestruces, porque como corren tanto, ya no necesitan volar. No sé el por ¿Y los qué. pingüinos? Pues el pingüino no vuela. Pero sus alas son muy pequeñitas también en comparación con su cuerpo. Y las llevan como muy pegaditas así. Claro, llevan plumas, pero el pingüino no lleva plumas. ¿Un pato es un pájaro? ¿O un pollo? ¿Lo consideras pájaro? No sé. Una gallina. Las gallinas no vuelan y tienen alas. Pero no se consideran pájaros. ¿Qué mejor lugar que SEO Ver Live para hablar de aves? Y Luis, ya sabemos que hay aves que vuelan, como por ejemplo los flamencos rosas. Muy bien, buen ejemplo. Hay otros que no. Entonces, ¿qué es lo que distingue a las aves? ¿Cómo podemos reconocerlas? La principal característica son las plumas. Ese tipo de envoltura que tienen las aves no la tienen otros grupos de seres vivos. Pero también es muy característico de las aves los huevos. Ponen huevos para poder criar. Hay otros grupos de seres vivos, algunas lagartijas, que pueden también poner huevos y demás, ¿no? Pero es una característica, son características principales de las aves. ¿Y cómo puede ser que haya aves que no vuelan? ¿Cómo sobreviven? ¿Qué ¿Cuáles hacen, son no? algunas ¿Cómo de salen ellas? adelante? Bueno, pues hay muchas características. Por ejemplo, el avestruz es un buen ejemplo, en África. Aves muy grandes que lo que buscan es tener una pata muy fuerte para defenderse de los depredadores. Por eso son grandes. Pero son tan grandes que ya no pueden volar. Sus alas tienen que ser gigantescas y eso, desde el punto de vista físico, casi sería imposible. Entonces, han optado evolutivamente por no volar. También tenemos un ejemplo aquí del pingüino. El pingüino es pescador. ¿Y dónde están los peces? En el agua. Entonces, esta especie, este grupo de especies, lo que ha hecho es transformar las alas, que estarían llenas de plumas, por una especie de aletas. Alas por aletas. De esa forma pueden nadar a toda pastilla y pescar rápidamente sin demasiado gasto energético. El kiwi también. O por ejemplo el kiwi, que se aparece a una planta, lo que hace es parecerse muchísimo a una planta, y de esta manera los depredadores la confunden. No saben que es un animal comestible y claro, sería sin alas y sin poder salir volando, pues fácilmente. ¿Qué pasa también? Que el kiwi eso lo hace dentro de un bosque, de una zona forestal, donde hay muchas zonas que están como oscuras, sombras, muchas plantas, se esconden fácilmente, ¿no? ¿Hay algunas otras aves que tampoco vuelan en España, en Aragón, por ejemplo? Sí, hay especies, bueno, capacidad pueden volar pueden volar, pero no lo utilizan casi nunca, no lo hacen casi nunca. ¿Por qué? Pues es una adaptación que tienen para no ser depredadas. Es decir, lo que hacen en vez de volar y al volar poder recibir un ataque de un águila o de lo que sea, lo que hacen es apeonar, es como si fuesen andando entre las matas. Ellos prefieren hacer eso. Por ejemplo, el rocín, que es como lo llamamos en Aragón, al de ricotí, hace eso, vuela en muy pocas ocasiones y sobre todo por la noche, por ejemplo. La ganga y la ortega son dos especies de palomas del desierto que procuran siempre ir andando. De hecho, tienen las patas muy pequeñitas, muy cortitas, están como atrofiadas y van siempre a pasos muy cortos. Y es una forma que tienen de adaptarse a una forma de vida que es distinta a las aves planeadoras, aves grandes planeadoras, que lo que hacen es grandes vuelos. 40 especies más o menos son las que no vuelan, pero en todas las aves son muchísimas más especies. Y vosotros desde SEO Ver Live os encargáis de ayudar a conservarlas y estudiarlas, porque es importante esa conservación de las aves. En SEO Ver Live utilizamos a las aves como un indicador del estado de salud de nuestros ecosistemas, de nuestros paisajes. En función de cómo están las aves, sabemos si está más contaminado, menos contaminado, mejor o peor conservado. Y eso acaba influyendo en el hombre. Si el medio agrícola, las zonas agrícolas, están en mal estado de conservación, probablemente en un tiempo esto nos afecta al ser humano. Entonces las aves son como un semáforo, rojo, verde, amarillo, ¿no? Y nos van avisando en muy poco tiempo de qué tenemos que hacer para solucionar los problemas, los retos ambientales. Muchísimas gracias, ya conocemos un poquito más de ese fantástico, maravilloso mundo de las aves. Gracias, Luis. A vosotras.